Bienvenidos todos y todas a una nueva entrega del McGuffin Educativo. Bueno, una nueva entrega, nueva, porque hace 3 años que no visitamos estos lares. Pero bueno, ha valido la pena la espera. Ha valido a nivel personal, porque ha crecido la familia, es verdad. Y porque hoy también crece la familia del McGuffin Educativo, porque tenemos a un invitado de excepción. Un invitado que he descubierto estos últimos meses navegando y reencontrándome con todo el trabajo de educación basada en las evidencias, y lo hacemos, como digo, con un invitado que él se lo ha currado y mucho. Estoy hablando de Juan Gabriel Fernández, que estudió en la Universidad Complutense de Madrid y luego en la Politécnica, colaborando en varios departamentos gracias a distintas becas. Al acabar el máster obtuvo un contrato high-tech para trabajar en el Real Jardín Botánico, esto me lo tendrás que explicar, Juan, donde desarrolló su actividad hasta el 2011. Ahí estuvo en contacto con la forma de trabajar y los estándares de la comunidad científica. ¿Cuándo entra Juan en el mundo de la educación propiamente dicha? Pues en el curso 2011-2012, donde empieza su labor docente en un centro concertado de Madrid, impartiendo las asignaturas de matemáticas, biología y ciencias de la Tierra de distintos cursos, casi nada. Actualmente está especialmente interesado en la relación entre la ciencia y la educación, buscando evidencias que permitan mejorar la práctica docente y la enseñanza. Y para todo ello ha montado un blog que, de verdad, ya lo veréis aquí sobre impreso, pero es espectacular. Yo creo que actualmente es quizás uno de los blogs top, uno de los blogs en castellano que hay que visitar y que hay que ir, visitando cada semana, porque siempre está colgando cosas nuevas sobre evidencias. Estamos hablando del blog www.profesmadein.uk.blogspot.com. Sí que el nombre es verdad, Juan, que es un poco largo. Sí, hay que revisarlo eso. Pues si el día de mañana podemos avanzar hacia una web propia, cambiaremos el nombre. Pero que lo sepáis, estamos hablando de unas 9.000 a día de hoy visitas mensuales en el blog. El blog de referencia de la educación basada en evidencias, sin duda alguna. Yo tengo que felicitarte, Juan, lo he hecho antes a micro cerrado y lo hago aquí públicamente. Menudo blog y menudos contenidos tienes ahí, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Alberto, te lo agradezco un montón, la verdad, tus palabras. Es verdad que llevo 2 años y medio y entonces tú lo habrás vivido también. Al principio la creación de contenidos es complicado porque la difusión es difícil, hay muchas fuentes de información, creo que es un arma de doble filo. Tenemos esa situación en la que hay tantas fuentes de información válidas e inválidas que muchas veces lo importante es seleccionarlas bien, más que... Y entonces, pues cuando empecé a crearlo tuve momentos bajos porque veía que no tenía mucha difusión, pero es verdad que a medida que vas generando contenidos y que esos contenidos van estando entrelazados entre sí, pues ya a partir de un cierto momento el crecimiento del blog ha sido casi exponencial. Y la verdad es que es un trabajo que hago, pues, primero para mí, de leer y de sintetizar. Entonces tampoco vamos a ser ingenuos, ¿no? Yo me leo los libros pensando en mejorar yo. Lo que pasa es que llega un momento en el que cuando pones eso a disposición de la gente, sobre todo de la gente que no tiene posibilidad de leer esos libros en inglés, pues también es gratificante saber que hay un montón de gente pensando, reflexionando sobre las mismas ideas que reflexionas y piensas tú. La verdad es que entrar en tu blog es entrar casi a día de hoy, en un mar de evidencias donde hay que nadar también, porque lo tocas todo. Es que yo creo que no te has dejado ni una coma, ¿eh? Bueno, me queda alguna cosa en torno a la motivación y a los aspectos socioemocionales del aprendizaje. Estoy leyendo también últimamente por otros temas sobre la relación entre las emociones y esto de la educación emocional como único paradigma en el que nos movemos todos, y parece que no hay otra forma de entender las emociones en la escuela. También tengo ganas de hincar el diente a eso porque me parece un tema importante y donde, como tú y yo hemos trabajado alguna vez, domina una verdad absoluta. Cierto. Donde cualquiera que se salga de esa verdad
puede ser tachado pues de retrógrado o cosas peores, como me has contado. Insensible, si quieres. Pues insensibles, ¿no? Efectivamente. Claro. Y hay evidencias que también hablan de otro tipo de educación emocional, porque esto no es excluir la importancia de las emociones en la escuela, sino de incorporar otros paradigmas que enriquezcan precisamente la visión de las emociones en educación. Ciertamente estoy completamente de acuerdo contigo. Lo de la educación emocional tiene su miga, se ha convertido en una verdad absoluta, sobre todo desde un único enfoque, que parece que tengamos que estar ahí revendando y ahora no me sale la palabra en castellano, me sale en catalán la palabra. Le decimos en catalán burchar, que es como meter ahí, venga... Sí, con un sacacorchos. Sí, como un sacacorchos ahí, venga, y hablar de emociones, y a veces hay emoción en otras cosas. Oye, yo antes de entrar ya en harina, te he dicho que me tenías que explicar lo de botánico. Oye, sí, ya sé que no entra dentro del tema, pero oye, es que me he quedado con el intríngulis. Yo quiero saber quién era Juan Gabriel Fernández como botánico y cómo de las plantas pasaste a la docencia. Bueno, yo empecé la universidad, los estudios de licenciatura, la Complu, pensando en estudiar el cerebro, la verdad. Yo quería estudiar neurobiología, pero me encantó el mundo de las plantas. Creo que también tuve unos fantásticos profesores y descubrí un montón de satisfacción el ir por el campo y ser capaz de describir. Tiene que ver con lo que podemos hablar del conocimiento, cómo el conocimiento cambia nuestra visión y nuestra vivencia en la realidad. Y emociona. Pues para mí, exactamente, para mí ir paseando por el campo, que siempre me había gustado, conociendo cómo se llamaba cada especie, cuáles tenían algunas propiedades, pues eso me gustó mucho. Y entonces tuve la suerte de que a raíz, pues en el Jardín Botánico empecé en el Departamento de Educación. Entonces ahí conocí gente y cuando salió esa plaza yo había investigado en temas de conservación de la naturaleza, entonces me ofrecieron, que solicitara la plaza y al final la gané, en un contrato de 2 años y en esos 2 años pues estuve yéndome por el campo, casi siempre solo o con otra persona, recogiendo semillas de especies en peligro de extinción. Mi vida ha cambiado radicalmente. Yo cogía un coche y me iba al campo a estar solo, absolutamente, y trabajaba con unos seres vivos bastante silenciosos y tranquilos. Y el hecho es que, después también eso me hizo apreciar más la docencia. Yo recuerdo que cuando llegué el primer año, pues di matemáticas, como has dicho tú, y me dieron un grupo de desdoble que tenía algunas dificultades, y yo recuerdo una tarde que estaba ahí en esa clase con un montón de circunstancias diferentes, como os podéis imaginar, y yo sentí que estaba haciendo algo muy productivo. Yo de verdad en ese grupo para mí me marcó y dijo, sí, esto realmente tiene un significado diferente de lo que has hecho hasta ahora. Es verdad que hay muchos parecidos, porque en el campo hay un montón de semillas ahí que no se ven deseando ser germinadas, y me parece que en educación pasa lo mismo. Y en el estudio de la conservación de la naturaleza también hay un montón de tópicos y hay un paradigma de la ecología, ¿no? Todo es ecológico, el coche es ecológico, la leche es ecológica, el ascensor es ecológico y ya hasta mi libro es ecológico. Sí. Otra verdad absoluta, ¿no? Exactamente, que luego hay que explicar bien y hay muchos malentendidos y mucha pseudociencia y detrás tiene que ver también, o sea que... Ojo, ¿qué tendrá la pseudociencia que está en todas y cada una de las disciplinas humanas? Es decir, son como verdades cómodas, ¿estás de acuerdo? Verdades cómodas, sí, sencillas, sin pero, sin letra pequeña, es decir, es un gran titular y es aquello y te lo comes, y lo tenéis hasta en botánica, imagínate. Sí, son ideas como son sencillas, apelan al sentido común. Ajá. Y no requieren mucho esfuerzo para entenderlas. Y cuando tú expones una verdad, una verdad entendiendo verdad como un mecanismo de búsqueda de la verdad, que tiene que ver con la ciencia, que es complejo, que no es inmediato, cuya explicación muchas veces es depende, pues hay gente que se decepciona. Sí. Y luego yo creo que también las pseudociencias, y esto no hay que despreciarlo, y me parece que tienen un punto común, apelan a un cierto sentido de identidad, y esto lo vemos cada vez más entre los docentes, ¿no?
los innovadores, los profesorios. Y entonces, en el momento en que generamos unas tribus de pertenencia, en el fondo, cuando desmontas un tema, puedes estar apelando a algo muy importante para esa persona, que es su sentido de pertenencia a yo soy el innovador o yo soy de los innovadores del colegio. Y entonces tú le dices, sí, pero lo que haces no tiene ninguna base científica, puede no funcionar. No estás hablando de algo impersonal. Exacto. Estás hablando de la visión del docente como buen profesional, que todos queremos tener una visión de nosotros mismos como buenos trabajadores. Entonces también es interesante esa mezcla, ¿no? Y creo que muchas veces juegan con eso y por eso también hay recompensas y unas ciertas caricias psicológicas, por decirlo así, entre nosotros, ¿no? Los que estamos de acuerdo en unas cosas y otras. Es más complejo. Y ahí entran los sesgos de cada uno y todo lo que lleva a las modas educativas, esas cosas que se nos ofrecen como la panacea, como el método milagro del momento, que empezamos con gran pasión, llevados por esta ansia de querer llegar a todo el alumnado y querer ayudarles en lo que podamos, y se empieza ahí a invertir horas, a veces hasta dinero, pero yo creo que es suficiente importante que invirtamos tantas y tantas horas en una moda que al cabo de 2, 3, 4 años pasará de moda, digámoslo así, sí. Y viene otra que la sustituye. Sí. Hace poco me preguntaban de toda la gente que he conocido en Twitter, que la verdad es que también he hecho una relación muy interesante, me preguntaban que qué pensaba sobre un determinado término. Y yo decía que no había leído nada de ese término, pero que lo que me sorprende es que cada año tenga que haber un término nuevo. Entonces, a priori, cuando me preguntan por un término que no conozco, soy prudente, porque la realidad es que llevamos un ritmo que, como estemos así 10 años, esto es imparable. Cada año hay un término nuevo, generalmente acabado en ING, que tiene que ver con una revolución, un aspecto nuevo que va a funcionar para todo el mundo, sí, en todos los contextos, todos tenemos que aplicarlo en todas las materias. Yo no soy ingenuo, no creo que haya que enseñar inglés en primaria como biología en segundo de bachillerato. Entonces yo lo que digo, o lo que defiendo, lo que divulgo en el blog, pues lo hago con mucha humildad, sabiendo que puede llegar una profesora infantil y decir, pues es que esto no tiene nada que ver con mi realidad. Y yo le diré, pues probablemente es verdad, porque no hay nada que valga para todo el mundo. Y ahí estamos en esas verdades que al final no son simples, sino que son complejas. Y claro, hay gente que le decepciona, le encantaría que le dijéramos, mira, si esta metodología funciona fenomenal para un instituto de una zona y para un colegio de otra zona, funciona perfecto. Oye, la lengua hay que enseñarla así. Ah, qué bien, venga, vamos a hacerlo. La realidad luego es más compleja. Mucho más. Y si hay un tema complejo en todo ello, y yo creo que en tu blog lo tratas maravillosamente bien, hay un compendio de artículos que son absolutamente imprescindibles de leer, es el de la evaluación. Si te parece, hoy, ahora que ya hemos hecho el repaso a la pseudociencia en la escuela, que es como obligado esto hacerlo siempre, ¿vale? Porque es bueno, antes de entrar en ciencia y en evidencias, quitar el polvo y todo lo que sobra, ¿no? Pues hoy te invito a que hablemos de evaluación, y yo empezaría por la pregunta primera, la básica, que es justamente quitar el polvo de la evaluación. ¿Dónde crees que cometemos el error de interpretación más dañino con el concepto de evaluación? ¿Quizás en reducir la evaluación a poner notas? Sí, totalmente. Y esta reducción de evaluación a poner notas o a calificar, creo que se comete en ambos polos. Es decir, hay gente que es muy tradicional, pongo muchas comillas porque habría que ver esto que tradicional que es, que entiende que efectivamente la calificación ya ayuda y mejora y puede dar un feedback y demás. Bueno, la evidencia nos dice que cuando ponemos una nota, en general los alumnos solo prestan atención a la nota. Y esta es de las evidencias que para mí casa con el sentido común y con lo que vivo. Es decir, yo entrego un examen a un alumno y le he puesto millones de cosas para que mejore, venga, intentando, y al final se fija en el número, realmente. Y la familia muchas veces más todavía. También. Y luego en el otro polo, en el polo innovador, vuelvo a poner muchas comillas porque vuelvo a usar una simplificación de la realidad,
pues también hay gente que entiende que la evaluación formativa se reduce básicamente a quitar los exámenes o las pruebas escritas o a reducir la nota de clase, ¿no? O sea, aumentar la nota de clase reduciendo el peso de los exámenes. Y tampoco. Puede ser que la implicación nos lleve a eso, si hay un proceso reflexivo como claustro, si entendemos que eso puede ser positivo, pero en el fondo la evaluación auténtica, la evaluación formativa de la que hablamos en el blog, es una cosa ordinaria, son un conjunto de estrategias y métodos que podemos hacer en el aula, que en muchos casos no se trata de aumentar las cosas que hacemos, porque entiendo que eso es imposible, pedírselo a muchos profesores que estamos desbordados, ¿no? Sino de sustituir unas cosas por otras y pensar que el tiempo que empleamos en escribir grandes comentarios en las pruebas escritas puede sustituirse por otras formas de feedback mucho más efectivo. Y entonces se trataría de poder dedicar ese tiempo a estrategias que tienen un impacto mayor en el día a día, porque la evaluación formativa es una cuestión de aula, de día a día. Y ahí es donde realmente está, digamos, la enjundia de la idea, y mucho de ese polvo que tú dices cuando analizas lo que es la evaluación formativa es qué hago en una clase normal, ¿no? A mí me gusta decir, tomado de un amigo, que en educación y en otras cosas, lo ordinario es lo extraordinario. Lo que sucede en el día a día, eso es lo extraordinario. Ahí es donde pasan las cosas. Que luego al final de la evaluación tienes un papel que es mejor poner unas frases que otras, por supuesto. Que es mejor poner un 8 que un 5, pues si el alumno lo merece, evidentemente, pues mejor. Pero en el fondo, el aprendizaje sucede en el día a día del aula. Y ahí es donde la evaluación formativa nos da un montón de claves y de herramientas para poder mejorar. Vamos a dejarlo claro para la gente que busca esa inmediatez y ese método milagro, ¿no? En todo lo que se dice. Yo creo que hay gente que a veces también se asoma a lo de la educación basada en evidencias, que es verdad que empieza a tener un poquito más de seguimiento del que tenía 5 años atrás, empieza a vislumbrarse cierta moda educativa de educación basada en la evidencia. Dios nos libre de ser una moda, y en vez de lo que tiene que ser, una manera ya de enfocar la educación para siempre, ¿no? Vamos a decirlo claro, ¿hay un método de evaluación perfecto? No. Me lo temía. Lo siento. Me lo temía. No hay un método de evaluación perfecto. Y vuelvo a decir lo mismo. No debe ser el mismo método de evaluación para una asignatura que es instrumental, entendiendo instrumental, como el inglés, por ejemplo, donde lo que estoy tratando es de desarrollar unas habilidades de lenguaje y quizás un conocimiento de la literatura inglesa que habría que ver en un segundo de primaria, que una enseñanza de las matemáticas en un segundo de bachillerato. No hay un método de evaluación similar, hay objetivos distintos y hay, desde luego, enfoques bien distintos. Yo creo que esto, los docentes deberíamos de vivir los métodos como una navaja suiza. Uh-huh. Entonces, cuanto más amplia fuera la navaja suiza, mejor. Y oye, la navaja suiza, a lo mejor tienes un sacacorchos que hablábamos antes, uh-huh, que quizá no es lo más común en la montaña, pero bueno, un día te da por celebrar y usas el sacacorchos. Exacto. Lo que no se puede es convertir el sacacorchos en la navaja y convertir lo que debería usarse en momentos puntuales para ganar motivación o demás, convertirse en lo habitual y decir que el instrumento que corta, como llevamos usándolo mucho tiempo, pues ya no funciona. Porque no hace falta un instrumento que corta la navaja suiza. No, oye, el abanico es importante y cada instrumento tiene su función, ¿no? Quizá habrá que ver cómo lo usamos, pero desde luego no podemos renunciar a tener instrumentos en nuestro abanico personal como profesionales. Vamos a seguir dando desesperanza a los oyentes. Me gusta empezar por lo malo, porque así podemos ir a lo bueno. Dice uno de tus artículos, basado en uno de los muchos libros que has podido traducir y comentar en él, que los factores más importantes en las notas de un estudiante, atención, no tienen tanto que ver con lo que hacemos en la escuela como con sus características personales, las características personales de ese alumno y su situación social, económica, socioeconómica particular. Esto es muy desesperanzador por una parte, porque dices, ¿en qué nos deja eso y cómo podemos incidir en un cambio positivo
de estos alumnos de una manera eficaz? Sé Claro. que es una pregunta, claro, es como preguntar la madre del cordero, ¿no? ¿De dónde venimos? Pero va, inténtalo. Ilumina tanta desesperanza, porque dices, bueno, hay quien diría, bueno, pues ya está perdido, se acabó, no hace falta intentar nada. Podemos hacer cosas. Sí, mira, lo primero que diría ahí es que efectivamente, aunque yo en el blog muchas veces comparo nuestra profesión, nuestro oficio, el de los médicos, aquí das en el clavo en una diferencia muy importante, y es que hay factores que condicionan el aprendizaje que están fuera de lo que sucede en quirófano. Exacto. Entonces, claro, hay un montón de factores pues, ideológicos, socioeconómicos, políticos, que no hay que despreciar, porque los que hablamos de la evidencia no somos talibanes en ese sentido, ¿no? Sino que entendemos que efectivamente hay un montón de factores que condicionan el resultado del rendimiento de un chaval. Probablemente lo que haya que hacer primero es adoptar un enfoque científico de estos temas, que lo que me permite es estudiar qué factores influyen en el desempeño de los estudiantes en una metodología. Y entonces muchas veces nos encontramos con metodologías que están expandidas porque funcionan en centros donde probablemente funcionaría casi todo. Es decir, si yo tengo un entorno socioeconómico medio alto, con familias de nivel educativo superior, con profesores de refuerzo, con asistencia académica, y etcétera, pues o me esfuerzo en utilizar métodos que aíslen esos factores o que al menos los controlen de forma que pueda ver qué pasa con aquellos alumnos que no reciben esas ayudas, o si yo evalúo en general, pues todo funciona. Claro. Todo funciona porque al final, si yo no lo hago bien en el cole, pues vendrá un estudiante a recibirlo. A mí me llama la atención eso, y me parece que aprovecho para alertar de esa cierta costumbre que estamos tomando todos, de que hay un refuerzo extraescolar que ya damos por supuesto. Sí. Resulta que exponentes de innovación educativa son gente que da clases magistrales online. Entonces, claro, pero en el fondo ahí lo que está representando es, bueno, la escuela hace lo que puede y luego ya las familias o la sociedad, pues ya nos buscamos formas de suplementar. Exacto, compensar, ¿no? También. De compensar lo que no pasa. Entonces, primero, advertencia, no demos eso por bueno. La escuela debería ser en sí suficiente. Quizá como objetivo, pero desde luego no podemos perder el objetivo de que la escuela debería ser en sí lo suficiente. Nadie, idealmente en un mundo utópico, debería necesitar un refuerzo de ninguna materia porque en la escuela se dan las circunstancias necesarias para ello. Claro, para eso hay que invertir dinero, recursos y pensamiento, también. Hago un inciso, Juan. El hecho de que proliferen tantas academias de todo tipo, de repaso, de inglés sobre todo, ¿no indica justamente que está pasando lo contrario en la escuela? Es decir, que no estamos llegando ni mucho menos a unos mínimos. Claro, efectivamente. Entonces, es verdad que ahí sí que tenemos algunas herramientas que se han demostrado eficaces en muchos contextos, y por eso yo insisto tanto en la práctica de la evocación, en la evaluación formativa, en el feedback, que puede ayudar a todo el mundo. Y ese es el objetivo último del blog: difundir métodos educativos basados en investigaciones que demuestran que eso sirve para los que reciben ayuda y para los que no. Para los que sus padres se pueden sentar por la tarde con ellos y para los que no. Entonces, ojo con esto, porque esas estrategias son clave, porque aunque las haga y no son espectaculares, no generan fuegos artificiales, ni me van a hacer el profesor más famoso, ni me van a dar ningún premio, en el fondo lo que estoy consiguiendo es que todo el mundo aprenda un poquito más. No solo los que iban a aprender, aunque yo monte una montaña rusa, ese va a aprender, evidentemente, o aprende conmigo o aprende luego, pero aprende. Ahora, el niño que no recibe ningún tipo de soporte, pues las estrategias que ayudan a esos niños son las claves. Y lo que a mí me interesa en el fondo divulgar. Porque claro, esa gente es a la que hay que ayudar para que al final desarrolle herramientas que le puedan ayudar a mejorar un poquito, a aprender un poquito más. Has nombrado la evocación, un ejercicio que no solo comprueba el aprendizaje, sino que se lo promueve. ¿Usas alguna técnica de evocación en particular? ¿Tienes algún tipo de estrategia ahí
para trabajar, no sé, por poner un ejemplo práctico que pueda servirnos. Sí, yo a raíz de leer de eso, yo es de las cosas que más estoy aplicando a mi aula en el día a día y me parece que hace un impacto bastante visible, ¿eh? Y esto lo mido porque yo de vez en cuando intento tomar mediciones con test de lo que pasa antes y después y demás, ¿no? Precisamente para esto que hablamos. Yo, por ejemplo, en los alumnos que tengo en semipresencialidad, porque yo estoy en la Comunidad Autónoma de Madrid, entonces ahí tenemos esta situación, sí me gusta empezar, como al principio hay un momento de pasar lista a unos, a otros, que al principio te desdobla tu personalidad y acabas un poco loco, pues en esos 5 minutos en los que hago todo eso me gusta dejar tiempo para que escriban 2 o 3 ideas de la clase anterior. Uh-huh. Una cosa muy sencilla, mientras yo estoy conectándome, abriendo el ordenador del aula, no sé qué, no sé cuántos, venga, abrid vuestro cuaderno y escribidme 2 o 3 cosas que os acordéis y luego sacamos una ruleta de selección aleatoria y me cuentan de qué cosas se acuerdan. Pues mira, eso es una técnica de evocación. Al final de una semana, venga, pues vamos a hacer una tabla, una plantilla de evocación y me cuentas algo de lo que te acuerdes de la última clase, de esta semana, de la semana anterior, del trimestre anterior y del curso anterior. Toma. Esto les encanta, les gusta mucho, sí, porque... Entran en el juego, digamos. ¿Te costó mucho implementar esto? ¿O hay que educarlo primero o entran ya...? A mí me han entrado bien porque en el momento en el que tienen que hablar de cosas del trimestre anterior o del curso pasado es cuando se dan cuenta de que realmente pueden evocar algunas cosas sí, otras no. Entonces les resulta curioso explorar su propia memoria. Y entonces eso, luego hay otras que han costado más. Por ejemplo, algunas que son escribe 12 ideas de un tema o algunas en las que hay que escribir más y exige una cierta expresión escrita, pues es así, esas cuestan más. Al final, Kate Jones, que es la autora del libro que comenté en este sentido, influye mucho en lo del hábito y es verdad que el hábito va construyendo una cierta cultura de la evocación, de que cuando me siento a estudiar, lo primero que debería hacer, como nos dicen también un montón de autores, es activar los conocimientos previos y pensar, de este tema, ¿qué podría explicar yo antes de estudiar? Entonces, de esa forma ya me predispongo a conectar lo que voy a aprender en ese momento de estudio con lo que ya sé. Muy bien, muy bien. Mira, ahora que hablabas de activar conocimientos previos, háblame de la técnica pase de salida. Que sé que la aplicas sí. y me gustó mucho. Pero hagámoslo oral, dejémoslo aquí, dejemos constancia aquí en el vídeo, va. Pase Mira, la evaluación formativa sucede en el día a día del aula. Entonces, ¿cómo hacer una evaluación formativa en un día? Bueno, pues los alumnos, para poder salir del aula, entre comillas, no piensen que soy aquí. Sí, porque hoy en día hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, porque ya no dejo salir a los alumnos, sino ya como lo veo ya. No. Entonces, para que los alumnos salgan, tienen que entregar un papelito donde han escrito 3 líneas de respuesta a una pregunta. Entonces, les pones una pregunta que generalmente es de relacionar pues, conceptos que se han visto en esa clase con anteriores o de resolver un problema de genética, por ejemplo, y entonces te la entregan y tú dices, ya, ahora tengo 30 papeles que tengo que revisar. Bueno, pero lo que puedes hacer es clasificarlos, los lees, evidentemente, y los clasificas en 3 montones. Entonces, pues ahí tienes un montón que puede ser ejemplar para la siguiente sesión. Y porque y es muy bueno hacer estrategias de metacognición o de reflexión de por qué eso es una respuesta ejemplar, qué tenía y demás. Y los que son negativos, pues puedes elaborar un banco simplemente tomando fotos con tu móvil directamente, subiéndolos a la nube o haciendo una presentación, copiando y pegando en diapositivas, usarlos de ejemplo. Evidentemente es mejor si no usas de ejemplo negativo en la clase en cuestión. ¿Por qué esto es un ejemplo negativo? ¿Por qué esto no es válido como ticket de salida? Entonces es una forma, vas generando como un banco de evidencias también, porque eso también son evidencias de lo que van aprendiendo. Y claro, si el montoncito de salida de un problema de genética, pues hay 2 que están bien y 14 que están regular y 16 que están fatal, pues también es una evidencia. Juan, vuelve a explicar este problema, porque claro, es lo que te digo, al final la evaluación formativa consiste en no me espero al final de la evaluación para darme cuenta de que no se han enterado de nada, sino que al final de cada clase soy capaz de evaluar
cuántos alumnos, cuántos estudiantes son capaces de desarrollar este objetivo de aprendizaje que tenía yo para esa clase en concreto. Que es una estrategia muy interesante y súper fácil de hacer. Juan, tenemos una ventaja, nosotros dos, bueno, y otros muchos, ¿no? Pero nosotros dos es que estamos en el aula y trabajamos en el aula, ¿de acuerdo? Sí. No solo teorizamos y tenemos el blog y todo eso, ¿no? Es decir, tocamos la realidad cada día. Lo primero, al oírte, y me encanta el planteamiento, pero lo que va a decirte cualquier maestro es: tengo un temario que cumplir y no tengo tiempo de volver a repetir la explicación. Ya voy así ahogado como para perder el tiempo a recuperar explicaciones que he dado, que hubiesen estado más atentos. Vamos a ponerlos en plan chungo, ¿vale? en plan profe chungo, o agobiado a veces, ¿no? Por esta presión también, sí, claro, que hay de, claro, hay que hacer todo el temario. Es que hay que resolver lo que la teoría nos dice y que sabemos que es lo correcto, con una práctica que a veces no nos deja aplicar esa teoría tan maravillosa al 100%. ¿Cómo resolvemos este tipo de conflictos? Sé que es complicado y al final es una opinión la que puedes expresar, igual que podría expresar yo la mía, pero ¿cómo lo resolvemos? ¿Por dónde empezarías? Sí, bueno, yo por una parte sí que diría que hay grandes autores que defienden el hecho de que no podemos tratar de dar todo el currículum con la misma profundidad. Uh-huh. Es decir, imaginaos que leemos una novela, ¿vale? Entonces en la novela siempre hay una parte inicial donde se presentan los personajes y una parte final donde se resuelve el nudo de la novela, ¿no? Pues sería, haciendo un símil, tratar de reducir la velocidad en la introducción y en el desenlace. Si nosotros tenemos que leer una novela, imagínate, en una semana, bueno, pues fíjate más al principio, de forma que te enteres bien de qué personajes hay, y fíjate más al final y lee más despacio al final para enterarte de cómo acaba. Bueno, pues deberíamos de ser capaces, y esto idealmente, claro, en el departamento, en una reflexión común, compartida, de analizar qué partes del currículum podemos ver de una forma más ligera y qué partes del currículum son esenciales porque son ideas claves. Y ahí hay autores de muchas tendencias que están de acuerdo en que es mejor un currículum más profundo, centrado en algunas ideas claves, en algunos aspectos, que un currículum muy extenso y que se trata de forma superficial. Yo, pues si me habéis leído, yo evidentemente soy un gran defensor de los conocimientos. Me parecen que los conocimientos son clave, un factor de equidad brutal, pero tampoco soy, no me parece contrario o opuesto a defender que el currículum hay que hacerlo sensato. Y que yo soy el primero que defiende que el currículum de biología a lo largo de las etapas no tiene ningún sentido. Es decir, repetimos hasta la saciedad ideas que hoy en día, bueno, pues la clasificación de los animales, y yo soy naturalista, bien, pero hombre, hay cuestiones de genética, cuestiones de virus que se están viendo que son claves, que quizá habría que ahondar más o poner en etapas para asegurarse que todo el mundo tiene una cierta idea de qué estamos hablando cuando hablamos de ADN o de evolución. Entonces, hace falta una revisión del currículum. Como maestros o como profesores no podemos hacerlo, nos ajustamos a la ley, pero sí que podemos analizar eso que nos proponen y ver en qué partes ponemos más atención y en qué partes ponemos menos atención. Y es verdad que es muy difícil, ¿eh? Yo no tengo la receta ni esto, por supuesto, como dices tú, es una opinión. Correcto. Me encantó una frase que había en tu blog. Ahora no recuerdo de qué libro o si era tuya. Yo creo que era tuya. Me lo aclaras ahora, pero me encantó. Respecto a esto del estrechamiento del currículum, es decir, de hacer un currículum un poquito más reducido y ir un poco al meollo de las cosas que deberían, entre comillas, saberse, que esto pues es materia para discusión de años. Hay una frase que me encantó que dice: si nos alzamos a hombros de gigantes, ¿es suficiente si un alumno llega a las rodillas porque la mayoría se quedan en los tobillos? Oye, sí. ¿Es tuya? No es mía. Era para patentarla esta, ¿eh? Sí, es verdad y es totalmente cierto. Y tiene que ver también con lo que comentabas acerca de la evaluación, ¿no? Estamos acostumbrados a comparar con una media. Y entonces asumimos que mi nota es buena o mala en función de la media.
eso es una visión bastante negativa y que tampoco tiene mucho sentido estadístico. Teníamos que compararnos con unos criterios o al menos compararnos con una serie de datos, ¿no? De datos objetivos. Sí. Cuando nos comparamos con datos o con criterios, pues podemos ver a lo mejor que un alumno ha pasado de 15 de 50 en un test a 30 de 50 o a 25 de 50. Y otro alumno que ha pasado de 30 de 50 a 35 de 50, pues la progresión no es la misma. Entonces, hay que ver, ahí también entramos en temas complejos que tienen que ver también con lo que esperamos de nuestro alumnado, pero efectivamente, a veces parece que para que nadie fracase, lo que hay que hacer es bajar el nivel de expectativas. Pero ahí lo que estamos haciendo es quitarles el derecho a acceder a un conocimiento que nos parece importante como sociedad. Simplemente, en el fondo, para tener una estadística mejor. Es decir, hemos mejorado el fracaso escolar. No. Lo que pasa es que lo que tú llamas fracaso escolar es el número de graduados en la ESO. Y ese dogma habría que, por lo menos, discutirlo. El fracaso escolar es que un alumno llegue, aunque obtenga el graduado de la ESO, sin tener una mínima base que le permitan desarrollarse como persona a nivel profesional, pero también a otros niveles, el ético, un montón de niveles, ¿no? El medioambiental, por ejemplo. Claro, unos conocimientos que tiene que tener. A mí me da bastante miedo el discurso que trata de bajar la barra, porque piensa que bajando la barra los alumnos van a estar más contentos. Y mi experiencia como docente no es así. La mía Cuando igual. tú bajas la barra, los alumnos bajan su barra. Cuando tú subes la barra, los alumnos suben su barra y disfrutan más, porque además disfrutan más. Entonces, cuando yo le enseño a un alumno de primero de la ESO y le explico la evolución y se le explico un poquito más complicado en la que propone el libro, porque digo, es que esto es fascinante. Lo que te estoy abriendo la puerta a una idea muy chula. En general, reaccionan genial. Ahora, si yo se lo explico con simplificaciones y esto, a ver si es que hay alguno que no se entera, pues en general me miran diciendo, bueno, pues ya está una idea simple. Sí. Habría que aspirar, hay que transmitir esa aspiración a que saber es genial, mola mucho. No, es que uso esas palabras. Es cierto, es que esto es genial, es que sí, saber conocer te da un montón de posibilidades, no solo laborales, para nada es centrado en lo laboral, sino a nivel personal un montón. Y que el saber atrae a más saber, es decir, entras en un círculo virtuoso de querer aprender y fascinarte, y vuelvo a la palabra con la que empezábamos, emocionarte, porque el conocimiento también es emoción. Y nunca se trata así, y yo creo que está clarísimo y lo vemos en el día a día del aula, cuando los niños, en mi caso hablo de niños porque estoy en primaria, tú ya hablas de chicos, ¿verdad? pero es verdad que cuando aprenden, hablas, sobre todo uno de los grandes temas, ¿no?, en primaria que les alucinan es el universo, ¿no? Y aunque en los libros de texto propiamente no hablen de agujeros negros, yo siempre lo hago porque tiene un componente como de ciencia ficción, ¿no? Todo eso de cómo la realidad del tiempo y el espacio se rompe a más cerca que estés del agujero negro, ¿no? Y eso les hace explotar la cabeza, no literalmente, evidentemente, pero es precioso ver en esos niños ese alucine, que solo luego sienten jugando al Minecraft, por decir. Sí, totalmente. Y eso es alucinante. Ahora que hemos hecho, Juan, una defensa de los conocimientos valiente y clara, voy a por la frase de la polémica. Te la tenía reservada, digo, cuando la pueda colar, la colo. Vas a ver que si esta la abrimos en internet, vamos a tener 300 respuestas. Lo menos. Dice Dylan William, cómo se enseña importa más que aquello que se enseña. ¿Estás de acuerdo? Habría que dedicar más tiempo en prepararnos como docentes para que sepamos cómo hacer una buena evaluación formativa, y el decir que se importa más el cómo que el qué no es despreciar el qué, entiendo yo. Sí, oye, te felicito, porque estás sacando punta, el análisis que haces. Es que no me gusta.
Sí, en otra parte, Daisy Christodoulou, hablando de los mitos de la educación, defendía lo contrario y decía, voy a decir una cosa muy popular, importa más el contenido que la forma. Bueno. O sea que, pero debate. Sí, hay debate. Incluso en la educación basada en evidencias, claro, que no es una realidad absoluta, no es una ley que cumplir, sino que yo creo que es hay un margen enorme de acción, también hay discusión en ello, ¿vale? Dejémoslo claro. Sí, pero hay discusión. ¿Con cuál estarías más de acuerdo? Va, mójate. Bueno, la pregunta tiene su miga. A ver, yo creo que el cómo importa más que el qué, siempre que el qué esté bien asentado. Muy bien. Es decir, claro, primero definamos bien el qué. Y entonces, una vez que hayamos hecho una definición, idealmente una investigación sistemática, racional, de qué ponemos en el currículum, qué aspectos nos parecen más interesantes, es decir, una reflexión que en general no hemos hecho, ¿no? Me refiero como sociedad y en las leyes educativas, así queda reflejado. Después podemos empezar a hablar del cómo, ¿no? De cómo podemos hacer que esos conocimientos, que ese currículum llegue de mejor manera a todos los alumnos. Entonces yo ahí sí creo importante que la diferencia quizá es de contexto. Daisy Christodoulou escribió eso en un momento en el que se estaba discutiendo el papel del currículum y reducirlo a una reducción que se hizo en el Reino Unido. Y entonces, claro, se estaba debatiendo precisamente sobre eso. Mientras que Dylan Wiliam habla de un ámbito, en el ámbito de Estados Unidos. Y en Estados Unidos sí que hay un currículum asentado, donde el Core Common Knowledge y todas estas cosas. Y entonces, claro, ahí, una vez que tenemos definido eso y hemos generado un currículum establecido y estable, que no cambia cada pocos años, entonces, claro, ahí lo que hay que hacer es centrarse en cómo llevamos ese currículum a las escuelas. En España probablemente es que no hemos llegado todavía a esa fase y todavía tendríamos que estar discutiendo sobre si damos esto, si el currículum es mayor o menor. En el fondo, mi idea, por sintetizar mi idea, que me enrolla un poco, hemos discutido mucho sobre las metodologías y discutimos muy poco sobre el currículum. Entonces, tenemos discusiones sobre si esto funciona o no funciona, si tú usas esto y tú usas lo otro, pero no nos hemos puesto a discutir, oye, ¿qué piensan los docentes de educación física que habría que dar en educación física en el segundo ciclo de primaria? Muy bien. Pues esa discusión no se ha hecho. Entonces, luego, después, ya podremos decir, vale, ¿y eso cómo lo enseñamos mejor? Pero es que esa discusión previa no se ha hecho. ¿Cómo damos biología engarzada en geografía e historia, por ejemplo, en primero de la ESO? Tú decías, yo doy primero de la ESO también. Son niños que se entusiasman en general con todo, la verdad. Y entonces les empiezas a explicar el sistema solar y te dicen, sí, esto ya lo estamos viendo a la vez en geografía e historia. Claro, ahí hay un problema. Primero habrá que discutir qué enseñamos y en función de eso ya podremos desarrollar cómo explicamos esto mejor. Porque evidentemente, por ejemplo, si quiero favorecer el pensamiento crítico, la creatividad, en la que, aunque discutamos en las formas, creo que estamos todos de acuerdo en que es clave, no es lo mismo desarrollar el pensamiento crítico cuando en primero de la ESO tengo que explicar lo que es una planta potabilizadora que si tuviera que explicar los niveles de acidez del océano y la desaparición de los corales. Entonces, claro, el currículum también condiciona cómo puedo enseñar esas cosas. Entonces, quizá yo a veces echo de menos un debate más hondo y sobre todo basado en colegios profesionales de matemáticas, de biología, que podamos definir, oye, esto es lo que pensamos y proponemos este corpus de conocimiento como aquello básico que tienen que conocer los chavales de esta etapa. Creo que vamos a seguir sentados esperando a que esto se produzca, porque en este país muchas veces, por desgracia, empezamos la casa por el tejado. Llevamos años y años discutiendo sobre el cómo, cuando aún no hemos, como tú muy bien dices, aclarado el qué. Y así creo que vamos a continuar. Y luego, pues claro, entre medio se nos van colando todo tipo de, como decíamos, volviendo al hilo del principio, de pseudociencias, de mitos, de creencias que nos dicen cómo hay que hacerlo y que ese cómo, si lo aplicamos, ya veréis que va a funcionar sí o sí. Hablamos de estilos de aprendizaje, hablamos de métodos milagro. A mí me tienes fascinado especialmente el Brain Gym, por ejemplo. No sé si has oído hablar de él, pero sí. bueno, yo es que,
que además, como toda buena pseudociencia, digo lo de buena entre comillas, claro, se basan en conocimientos científicos, en verdades científicas, que luego las reinterpretan a su gusto y lo convierten en algo absolutamente intragable. El Brain Gym es un ejemplo, es decir, que el ejercicio mejora las funciones cognitivas, correcto, ¿de acuerdo? De aquí a que ponerme a hacer un movimiento determinado va a mejorar mi comprensión lectora o mi cálculo mental, oiga, cuidado, que la cosa es más delicada. Sí, yo creo que es que a veces en educación jugamos mucho al teléfono escacharrado sin saberlo. Entonces hubo un tipo que propuso una idea hace 50 años y entonces publicó un libro. Cogimos ese libro y con ese libro creamos otro libro, simplificándolo, y luego de ahí salió un curso de formación que se fue extendiendo. Entonces hubo alguien muy motivado que acudió a ese curso de formación y entonces lo trajo a España, y entonces alguien asistió a ese curso de formación y tenía una amiga que trabajaba en un colegio y entonces empezó el método en el colegio. Y claro, la base original del concreto del método del Brain Gym ya es discutible, entonces, sí. Pero claro, cuando derribas la base, el fundamento teórico, has derribado la primera ficha del dominó, pero sí, es que ese dominó ya ha ido de madre. Se fue de madre, sí. Hace tiempo. Se fue de madre, entonces hay gente que le dices, mira, esto está basado en el método Doman. Te dicen, ¿qué método? ¿Eso qué es? Y dices, si es que no conocemos ni y esto nos pasa un montón en educación, criticamos muchas veces a nuestros alumnos que copian y pegan y no buscan la fuente original, pero en educación funcionamos igual. No buscamos la fuente original. No hemos leído Las inteligencias múltiples de Garner, el libro original en inglés, qué dice, qué conclusiones tiene y sus críticas, que las hay. No hemos leído el libro original. No, nuestras revisiones teóricas son muy escasas. Y eso también habla de una cultura, ¿no? que también pues intentamos cambiar, ¿no? Humildemente, en la medida de lo posible. Hay que leer a Dylan Williams en el libro de Dylan Williams, no en un curso donde hablen de las ideas de Dylan Williams. Si Dylan Williams ha escrito libros muy fáciles de leer, divulgativos, pues léelo, si es que es la mejor fuente. Incluso yo, desde luego, yo estaría más que feliz si la gente leyera los libros originales, se los comprara, los libros que comento, Lo mío no sustituye al libro, porque yo también simplifico. Pues evidentemente ahí va eso. En evaluación formativa, que digamos que es la madre del cordero de la evaluación, ¿de acuerdo? Es del proceso de aprendizaje, hay una palabra mágica. Una palabra que ha demostrado la eficacia en todos los estudios que se han ido haciendo a lo largo de los años. Y es el feedback. Bueno, Juan, es otro concepto de estos que o suena nuevo a mucha gente o lo tenemos como mal interpretado, ¿de acuerdo? No, yo ya hago esa nota, yo ya les pongo una nota o les escribo algo cuando han hecho la redacción y se lo leen y ya les rectifico, ¿no? Ya hago la corrección con el ejercicio acabado y tal. Bueno, no nos podemos despedir hoy de esta entrevista sin que nos des unos criterios básicos o cursillo acelerado y resumido. Tiene que ser acelerado, ni te quiero quitar más tiempo ni tenemos que abusar de la paciencia de los videntes. Por supuesto. Pues eso, para hacer un buen feedback, a ver, 4 cosas de las que no tendríamos que prescindir para hacer un buen feedback. Y si queréis más detalle, pues el blog Profes Made in UK, blogspot.com, que ahí está muy bien explicado. Bueno, la primera cosa sería que el feedback funciona mejor cuando es inmediato. Entonces, no tiene sentido recibir un feedback que es, por ejemplo, lo podemos recibir como docentes, ¿no? Este curso te he visto más despistado, menos implicado. Te dan ese feedback y tú dices, vale, pues habérmelo dicho cuando tenía solución. Exacto. Y entonces, pues con los alumnos es igual. Entonces, si tú repartes una prueba, por ejemplo, una actividad, y has tardado 2 semanas en corregirlo, que puede ser, porque ya te digo que en general yo tiendo a pensar que trabajamos todos bastante, pues claro, 2 semanas después, el feedback que le des es complicado. Entonces, es bueno dejar tiempo de ese trabajo en el aula para ir revisando. Por ejemplo, a veces puedes pasearte con un subrayador morado, ¿vale?
e ir subrayando, por ejemplo, aquellas expresiones que veas que están mal expresadas o que se podrían expresar mejor, o aquellos conceptos que son erróneos, o aquellas sumas que están mal hechas, pues tú te vas pasando mientras van haciendo sumas, y cuando ves una suma mala, sin decir nada, la subrayas. Entonces ya estás dando un feedback. Esta suma está mal. Entonces puedes revisarla en el momento. Cuanto más inmediato, mejor. Y eso también lo vivimos como adultos. Evidentemente, cuanto más concreto, mejor. Eso quiere decir de un feedback de necesita mejorar, pues bien, yo también necesito mejorar en muchos aspectos. Sí, claro, es que... Necesitaría que me concretaras a qué te refieres. Claro. Bueno, pues esto es igual. Entonces, hagamos una cosa que sea concreta. Es decir, no está muy bien escrito, sino me ha gustado la estructura de párrafos que has hecho. O no digamos, tienes que repasar la operación con polinomios, sino cuando divides polinomios se te olvida mover la X de esta manera. Cuanto más concreto, mejor. La tercera cosa, todo esto es mucho más fácil de aplicar si entendemos que, sobre todo en actividades grandes, lo ideal es que no haya solo una entrega. Si hay varias entregas, sucesivas entregas, como lo dice Ron Berger, pues mejor, porque en esas entregas puedo ir mejorando el trabajo. Es decir, si yo estoy estudiando, por ejemplo, el sistema solar, y les pido que hagan la típica presentación o cartulina del sistema solar, me la dan, la presentan y yo le pongo nota, pues ahí no ha habido feedback. Y si hay un feedback, no lo puedo aplicar, porque ya lo he hecho y ya no voy a volver a hacer esa cartulina ni ese proyecto. Por tanto, mejor decirles, vale, pues a mediados de semana me entregas la cartulina, yo te voy a decir todo lo que puedes mejorar y al final de la semana tú me haces la presentación. Pero al menos ha habido una vez en la que yo te he podido decir que veía bien y que veía mal de esa cartulina que has preparado. Un ejemplo directo. Y el último aspecto es que ese feedback sí se puede comparar con criterios mejor. Es decir, si yo tengo una rúbrica o unos criterios de evaluación que me dicen, pues eso, realiza sumas con 2 decimales, bueno, pues si el feedback se refiere a esos criterios, es mucho mejor. Desde luego lo que no se puede recibir es a la persona. Porque el feedback de la persona no ayuda, ni siquiera cuando es positivo. Y eso también hay evidencias. Decir, eres muy listo o qué bien se te dan las matemáticas, pues no ayuda. No ayuda. El feedback no se refiere a las personas, sino a los procesos. Y cuanto más enfocado esté en lo has hecho bien este proceso, te has esforzado, has trabajado, mejor. Un feedback que se dirige a las personas no ayuda ni siquiera cuando el feedback es positivo hacia la persona, porque le transmite una idea que también forma parte de esas creencias que compartimos y que yo creo que viene en parte por la dichosa teoría de las inteligencias múltiples, que es que la inteligencia es fija. Fija, exacto. Entonces, es que a ti se te dan muy bien las matemáticas, ¿tienes inteligencia matemática? Pues no, señor, la inteligencia no es fija. Si no trabajas, llegará un momento en el que no puedas aprender más matemáticas. Es que tu trabajo de plástica, es que este niño es que es tan creativo. No, señor. Has trabajado muy bien, has buscado formas de expresarte, has elegido muy bien los colores, perfecto. Pero no asignemos características concretas, porque entonces nos da la sensación de que somos como cajitas. Entonces, el que es creativo no es matemático porque no sé qué, y no es real, no es real. En el fondo, si lo pensamos un poco, esa visión no es real, ¿no? Yo, por estudiar botánica, tengo inteligencia naturalista. ¿Qué es la inteligencia naturalista? Yo, antes de estudiar biología y botánica, tenía inteligencia naturalista. ¿Qué es eso? Es un concepto que me sirve para decir, no, es que este niño se le da muy bien. No, bueno, es que este niño a lo mejor, pues su padre se lo ha explicado, le encanta ir al campo, su abuelo le lleva al este, pero todos podemos mejorar nuestra inteligencia porque no es fija, de cualquier tipo. Y eso, amigos y amigas, es el resumen y el cursillo acelerado de feedback que nos ha dado Juan Gabriel Fernández, a quien de verdad, Juan, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Agradezco tus respuestas, tu claridad en la exposición, tu mojarte y sobre todo esa web que, vuelvo a decir, me dejó con la boca abierta ya hace unos meses cuando la vi por primera vez y dije, hay que contactar con este señor. Hay que contactar y bueno, tenía que reempezar el canal de YouTube y creo que has sido el invitado perfecto, déjamelo decir. Ya sé que es muy de peloteo y todo eso,
Yo te lo agradezco, pero vamos, no se merece, ¿eh? Yo, lo único que me da esto es fuerzas para seguir volcando entradas, y ya te digo que la idea es pues generar una web un poco mejor organizada, porque el nivel de entradas ya ha superado las 100. Sí, Entonces, sí. tenemos que buscar formas de que tengo que buscar formas de que esa información sea más fácil acceder, clasificar los temas bien y demás, para que la gente pueda leer sobre aquellos temas que le interesan de una forma más cómoda. Pues ahí estaremos formando parte de unos de esos 9.000 visitantes mensuales, que esperemos que pasen a 15.000 y 20.000 y 30.000, los que sean. Que al final es lo de menos, ¿no? No se trata de... Pero es bueno llegar y que la educación basada en evidencias al menos genere debate y al menos genere curiosidad entre, sobre todo, los docentes, que al final somos los que tenemos que aplicar las estrategias y métodos y todo eso en el aula del día a día. Juan, que muchas gracias, que un abrazo, y espero repetir charlas contigo pues de aquí para adelante lo que nos quede. Bueno, pues gracias a ti, y yo, vamos, por supuesto, encantado, me lo he pasado muy bien. Te agradezco un montón tu amabilidad y tu disponibilidad también para fijar horarios y demás, y todo lo que las palabras que has dedicado al blog y el estudio detallado que has hecho de dónde estaban las frases y demás. Para mí también es muy gratificante y te lo agradezco un montonazo. Así que nada, yo quedo a tu disposición y agradezco mucho a la gente que nos ha visto. Voy a tener que poner musiquilla de esa de Hollywood, como épica, sin nada, para que quede ya un final clavado. Juan, hasta la próxima, y vosotros no os olvidéis no solo de visitar el blog de Juan, Profes Made in UK, blogspot.com, sino también, pues, hombre, ya que estáis, pues www.mcguffineducativo.es, y nos encontramos por ahí, por las redes sociales, en este canal y en nuestros blogs y webs de educación basada en las evidencias. Hasta la próxima entrega. Adiós.